¿Qué tal? Bienvenidos a Conduzco Yo, el programa del motor de la televisión municipal de Canal Málaga. 1 de enero de 2023, una fecha que está relativamente cerca, de hecho está muy cerca. Bueno, pues a partir de esa fecha, por una directiva europea, todas las poblaciones mayores a 50.000 habitantes, que son muchas, van a tener que definir un área de bajas emisiones. Realmente se llama zona de bajas emisiones. Y eso indicará que dentro de esa zona de bajas emisiones, pues muchos de los coches que actualmente están circulando por esas capitales no van a poder circular. Hay muchas personas, muchos conductores, muchos particulares que no están teniendo esto en cuenta y les va a cambiar mucho su forma de moverse, sobre todo dependiendo del tipo de coche que tengan. En nuestra provincia, por poner un ejemplo, las poblaciones que pasan de 50.000 habitantes no solo es Málaga capital. Por decirles algo de memoria, Vélez Málaga sería una de ellas, Rincón de la Victoria, por supuesto Málaga capital, Antequera, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Marbella. Es decir, todas esas zonas tendrán que tener un área de bajas emisiones que siempre coincide con la parte central de la población, digamos con el centro histórico. Bueno, pues eso va a cambiar muchísimo porque hay determinados tipos de coches que no van a poder circular en ese tipo de ciudades y de eso sabe mucho quien tenga ya en el coche estas etiquetas. Esto es algo que tendremos que ir familiarizándonos y que mi consejo es que mientras antes se haga, la vayamos pidiendo para nuestro coche. Hay que recordar que estas etiquetas se pueden pedir a través de la DGT, donde se inscriben nuestros datos, se aporta el permiso de circulación del coche y se pueden mandar por correo. Pero también lo podemos hacer, perfectamente lo podemos hacer en la oficina de correos que tengamos más cercana, en una red de talleres, en los colegios de administrativos, de gestores administrativos, donde también nos la podrán confeccionar y solamente con ese permiso de circulación pues nos darán la que corresponda a nuestro coche, que habrá que situar en el vehículo en la parte derecha arriba en la luna delantera del coche. Eso servirá para aquellos vehículos que tengan puesta y vayan a entrar en esa zona de baja de emisiones. Habrá una serie de lectores ópticos de cámaras en las calles donde se van a fotografiar los coches y sobre todo se va a fotografiar que lleven la pegatina correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en el orden que tenemos ahí será la más restrictiva, que es la que está a la izquierda, y la menos restrictiva, que será la que está a la derecha. Por que tengan una idea, por ejemplo, esa que vemos ahí con fondo azul que pone 0, será la etiqueta para todos los turismos y furgonetas ligeras, es decir, menor de 3.500 kilos, que sean eléctricos a batería, eléctricos con autonomía extendida, es decir, que tengan un motor eléctrico y un vehículo térmico, un motor térmico que les ayude a extender su autonomía en eléctrica, también por supuesto los de pila de hidrógeno y los híbridos enchufables siempre que tengan más de 40 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. La siguiente sería la tarjeta Eco, que es esa que vemos verde y azul, y básicamente serían para híbridos no enchufables o con una autonomía en eléctrico menor a 40 kilómetros y también aquellos que puedan ir con gas natural comprimido, por gas natural licuado o por gas licuado del petróleo. Son 3 tipos de gas que pueden llevar este tipo de coches y que llevarían esa tarjeta Eco. Y la siguiente sería la tarjeta C, que sería para todos aquellos vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel posteriores a 2014, y la B, que sería la menos restrictiva, quiere decir la que probablemente sería la primera que empiezan a limitar la entrada en las ciudades, sería la etiqueta B sobre fondo amarillo, que son para los vehículos de gasolina posteriores al año 2000 y también los diésel matriculados a partir de 2006. Cuando haya un episodio de alta contaminación, los primeros que van a quitar de circular por esa zona de bajas emisiones serían los B y los siguientes en quitar serían los C, así sucesivamente. Incluso en una situación extrema de mucha contaminación, incluso los Eco podrían también ser susceptibles de no circular por el centro de las ciudades, cosa que hasta ahora no ha ocurrido nunca. Las diferencias se van a proclamar básicamente en cada ayuntamiento. Es decir, por ejemplo, Madrid tendrá, dependiendo de sus niveles de emisiones, tendrá unas zonas
o unos días con más limitaciones que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, si así lo estima oportuno. También es cierto que en una ciudad como Málaga tendremos la ventaja de que el mar, que nos linda al sur, pues va a procurar que, bueno, pues no sea tan conflictivo esas zonas con alta contaminación como, por ejemplo, si lo son en Madrid, donde, bueno, pues hay en los 4 puntos cardinales hay prácticamente pues contaminación y donde también las calderas de los edificios, sobre todo para proporcionar calefacción, contaminan mucho, cosa que en Málaga no tenemos y evidentemente no tienen que ir al aire. Pero lo que sí está claro es que eso va a cambiar muchísimo y tenemos que ser previsores y mi recomendación es que todos vayamos sacando la tarjeta. Se estima que en la provincia de Málaga, en cada zona de emisión, tendrán una zona que coincida con el centro histórico, pero en Málaga ya se está más o menos diseñando una zona que iría aproximadamente en el Paseo Marítimo a la altura del Limonar, aproximadamente, de los sanatorios que hay por allí. La clínica Limonar, bueno, podría en directo subiendo hacia Fuenteolletas. Una vez en Fuenteolleta bajaría otra vez hacia el estadio de la Rosaleda, por el sur de la Rosaleda, para llegar prácticamente hasta la estación María Zambrano. Bueno, pues ese área sería un área que estaría acotada en Málaga con cámaras y evidentemente quien pase por delante de esas cámaras y no tenga la etiqueta correspondiente, pues evidentemente será multado porque las cámaras leerán esa etiqueta que debemos tener los cristales y si no es el vehículo autorizado tendrá una sanción de 200 euros por cada vez que pase dentro del semáforo, delante de esa cámara. Hay mucha gente que se pregunta, todos los vehículos que sean, por ejemplo, gasolinas anteriores al año 2000 y diésel anteriores al año 2006, que no están en esas etiquetas, ¿qué etiqueta tienen? Bueno, pues deberían tener la etiqueta A, que es digamos, la más sucia, por decirlo de una manera muy gráfica. Pero es que ya ni siquiera tienen que llevarla puesta. Es decir, los vehículos que no tengan etiqueta directamente, en ningún caso, nunca van a poder entrar dentro de esa zona de bajas emisiones que ya va a estar diseñada en Málaga y en esas 9 poblaciones de nuestra provincia a partir del 1 de enero, o teóricamente a partir del 1 de enero, porque hay muchos que todavía están trabajando en ello y puede que la vayan implantando durante el año. Así que quien tenga un vehículo etiqueta A, recordemos, gasolina anterior al 2000 o diésel anterior a 2006, mejor que vaya pensando en cambiar de coche, o si no lo va a tener muy complicado circular con él. Bueno, pues vamos a seguir con más cosas que tienen que ver ahora con demostraciones de seguridad vial o inseguridad vial, porque tiene las dos lecturas. Siempre tratamos de traer ejemplos de situaciones de tráfico que nos sirvan para mejorar o anticipar nuestra conducción. Vamos a ir por el primero de ellos, que vamos a tener en unos segundos en la pantalla. Fíjense ustedes, en una autovía, varios carriles, hay un vehículo a la derecha que va por el carril de la derecha y uno en el carril central que se está desplazando con el intermitente puesto hacia el lado derecho. Sin embargo, no ha visto a ese pequeño coche que tenemos ahí y ese pequeño coche se va a asustar a su conductor, va a pegar un tirón del volante, ese tirón se amplifica, básicamente porque ese coche seguramente no tiene control de estabilidad, que lo que hace es precisamente evitar este tipo de accidentes. Al no tener control de estabilidad, pues evidentemente su conductor no ha sido capaz de controlar el balanceo del coche y vemos ahí a cámara lenta como ese balanceo se inicia, se amplifica y acaba haciendo un derrapaje que se podría haber evitado primero con atención a la conducción y también, por supuesto, con tecnología que probablemente ese coche no lleve. Lo vamos a ver una tercera vez, esta vez de una vez y a velocidad normal, y ahí vemos que el que ha causado el accidente, el coche negro, al final también se ve implicado en ese accidente, un accidente perfectamente evitable y que, como siempre, bueno, pues somos nosotros los últimos que podemos decidir si tenemos un accidente o no, simplemente prestando atención a nuestro entorno y no solamente a lo que tenemos delante. Pues otra de las situaciones sorprendentes y que significa que también los peatones tienen obligaciones son las actitudes irresponsables a la hora de cruzar una calle. Se pretende que el sitio donde se cruce sea un paso de peatones, pero si ahí vemos un atasco y durante ese atasco hay gente que va a cruzar por delante del coche donde no hay
precisamente paso de peatones y donde además hay varios vehículos, pues nos ocurre que estas 3 mujeres están mirando a la derecha del coche que lleva la cámara, pero es que hay un carril más, que ese carril más sigue teniendo coches y evidentemente siguen pasando a velocidad. Y esto es la realidad. Fíjense ustedes, esa mujer acaba de ser, bueno, no arrollada por centímetros literalmente, pero al final sí le ha dado una parte del coche, básicamente por no mirar hacia los 2 lados. Les dejo esta situación increíblemente, bueno, perfectamente, esa mujer con el chaleco claro podría haber tenido un accidente mortal exclusivamente por esa situación anómala a la hora de cruzar. Esta es la velocidad normal y ahí vemos exactamente lo que ha pasado y que podría haber sido mucho más grave. Y viendo todo esto, pues me ha dado por seguir buscando en internet otra cosa en la que, no siendo personas que van a estar implicadas, nos da la sensación de que a veces algunos animales son más inteligentes que las propias personas, aunque esto sirva para tener una sonrisa. Fíjense, un paso de peatones humano se supone, pero en ese paso de peatones humano, en este caso, va un paciente cisne que está pasando por el sitio que tendrían que haber pasado las otras 3 personas que habíamos visto hace un momento. Pues esa es la realidad de lo que ocurre en muchos sitios. Les comento, hay muchas formas de pasar el tiempo dentro de los que son aficionados al mundo del motor. Cada país y cada idiosincrasia tiene pues formas distintas de pasar ese tiempo y vamos a ir a sitios absolutamente distintos a hacer algo que hace mucha gente en muchos sitios y que aquí en España no es tan tradicional, que es subir cuestas, dependiendo de cada país, con distintos tipos de vehículos, cuestas que son prácticamente imposibles de subir. Bueno, pues aquí vamos a lo grande. Estos son países árabes, en Qatar, en Kuwait, en Arabia Saudí, pues es muy normal subir dunas con todoterrenos V8 que tienen unos 4.000 caballos de potencia, ese es el caso, y este es el resultado. Coches absolutamente brutales que tienen pues un uso muy limitado solamente para estas cosas y que se les exprime tanto que acaban pasando pues cosas que uno no esperaría que ocurrieran. Y es que directamente un motor reviente, explote, porque claro, de un motor que debería tener 400, 500 caballos, pues que exprimas 3.500 o 4.000, al final pasan estas cosas. Y este conductor, con toda la sangre fría, como sabe que los bomberos o los que van a apagar el incendio están abajo, pues está bajando marcha atrás, básicamente con el motor ardiendo en llamas. Esto es muy habitual en los países de la zona del Golfo Pérsico, donde esas máquinas que vemos ahí, esos coches, son muy caros de hacer y allí precisamente, si tienen esa suerte, es que el dinero pues, les funciona bastante cómodamente. Pero hay más sitios donde también, con una idea inicial muy parecida, que es básicamente pues, subir cuestas, pues lo hacen de otra manera, y ese es el caso de Islandia, un país con una naturaleza espectacular, y allí, bueno, pues con motores parecidos, los motores V8, pero no tan apretados, hacen unos chasis específicos para poder, básicamente subir por paredes casi verticales, con unos neumáticos que llevan unas especies de palas que hacen que, se suban en sitios casi imposibles. Esto es en Islandia, un país que tiene 350.000 habitantes, básicamente la mitad de Málaga es Islandia completo, y donde el deporte nacional es, dentro del motor, es el high climbing, que es básicamente subir colinas, subir cuestas con motores V8 y sobre todo con la posibilidad de divertirse en familia un domingo, como es este caso. Pero hay otro tipo de subidas que las vamos a ver en un segundo antes de irnos a publicidad, y es las subidas más tradicionales, que son en moto, normalmente en motos de cross, en sitios donde prácticamente es imposible. Y esto que vamos a ver ahora es en un pueblo de Bélgica, se llama Adler-Schönberg, que está muy cerca de la frontera con Alemania, donde se trata de llegar lo más arriba posible. Pero claro, eso no es habitual, y fíjense si es vertical esta pared, que tienen que recoger las motos con una cuerda y una grúa, porque es que literalmente el último trozo lleva una pendiente prácticamente
de 70 grados. Estos, digamos, motoristas de fin de semana, porque no son personas profesionales, se lo pasan absolutamente bomba, evidentemente teniendo de por sí un cierto riesgo físico, porque claro, ahí el problema no es solamente llegar arriba, sino es que la moto no te caiga encima y te haga daño. Y la mayoría de ellas salen bastante perjudicadas, por cierto, después de una subida de estas, que les suelen llamar las subidas imposibles, porque realmente lo son, sobre todo habida cuenta que son muy pocos metros con muchísimo desnivel. En este caso, hay que hacer notar que las motos derivan exactamente de motos de motocross o de enduro, que básicamente son las mismas, y no tienen ninguna preparación específica. Hay algún otro tipo de campeonato, algún otro tipo de motos que sí tienen precisamente motos hechas. Y este es el hijo. Se deduce de uno de los pilotos con el ánimo de la gente que pues, quiere hacer lo que ha hecho su papi en un momento antes, y ahí está el chiquillo intentando subir y haciendo lo que hacen los mayores precisamente y que él querrá copiar dentro de unos años seguramente cuando ya sepa ir en moto. Bueno, con este final precioso acabamos esta primera parte. Les dejo con el pequeño superpiloto y volvemos ahora mismo con más información aquí en Conduzco Yo.